Estamos de regreso, les agradecemos por continuar con nosotros y quisiera leerles Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí lo que estamos leyendo es, de alguna manera, la razón del desierto para el pueblo. Porque de manera física, el desierto lo que iba a representar era algo de transición de Egipto a la tierra prometida. Pero lo que nosotros vamos a ver es un comportamiento, un actuar del pueblo que lo que hace es que ellos se queden en una condición donde tienen que estar por 40 años en el desierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo un pueblo que estaba supuesto a solo transicionar por un tiempo muy corto en un desierto para llegar a la tierra que Dios había prometido, termina 40 años divagando en este desierto y no conociendo la tierra prometida? Ahí es donde necesitamos tener una perspectiva correcta del desierto. Definitivamente cuando Dios saca a Israel de Egipto, o sea, el viaje, según lo que hemos estudiado, el viaje debió haber durado pocos días, o sea, no era un viaje de 40 años. Sin embargo, creo que a la luz de la palabra, el pueblo comienza a dar vueltas en el desierto, porque lo que ellos daban eran vueltas durante 40 años. Se da por una falta de entendimiento de lo que debía ser el desierto para ellos. Ellos salen de un Egipto donde toda su vida dependía de todo lo que el sistema egipcio hacía con ellos. O sea, su alimento, su comida, su día a día dependía de lo que los egipcios hicieran con ellos. Pero cuando ellos llegan al desierto, ellos necesitaban hacer una transición. ¿Y la transición cuál era? Que la dependencia en el desierto ya no era de un sistema faraónico, sino la dependencia en el desierto iba a ser la dependencia de Dios. Pero tenía que ver con un diseño donde el desierto no era un lugar de muerte, no era un lugar, cuando nosotros vimos la palabra desierto, la asociamos a situaciones que no queremos experimentar, calor, soledad, está asociado a situaciones que se ven como duras para la vida de una persona. Pero en el caso de Israel, el desierto era un lugar de transición. ¿Entre qué? Entre esa libertad del pecado de la condición de Egipto hacia lo que ellos iban a conocer como la tierra prometida. Entonces el desierto requiere de nosotros una expectativa diferente. Jesús en el Evangelio dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo nosotros concebimos ese versículo en nuestro corazón? Porque nadie quiere los desiertos, nosotros queremos más bien salir del desierto, buscamos del Señor para salir del desierto, pero dice la Escritura que Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto, a un proceso de ayuno, a un proceso de oración, a un proceso donde Satanás llega y lo tienta. Pero lo extraordinario en Jesús y lo extraordinario en nuestra vida es que una vez que nosotros pasamos el desierto, salimos más fortalecidos y salimos llenos del poder de Dios. Ahora, retomando el pasaje que leyó el pastor Johnson, Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, van a entrar y van a poseer la tierra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Israel tuvo que entrar en un proceso de 40 años en el desierto por causa de murmurar contra el plan de Dios y contra las personas que Dios había levantado, de no creer que Dios era capaz de introducirlo a la tierra prometida. Recordemos que todo esto proviene de cuando el pueblo murmuró por causa de el informe que dieron los espías, los 12 principales del pueblo que mandaron a hacer una verificación de la tierra de Canaán. Dentro de esos 12 estaba Josué y Caleb, que fueron los únicos que se levantaron con una voz y con fe diciendo: nosotros podremos conquistar esa tierra si Dios está de nuestro lado. 10 de esos príncipes que hicieron una inspección de la tierra,
que exploraron la tierra dijeron, no, el pueblo es demasiado poderoso, hay gigantes ahí, nosotros somos como langostas a la par de ellos. Entonces el pueblo entra en un proceso donde una vez más duda del plan de Dios para ellos. Esa duda y esa murmuración de todo el pueblo hace que Dios los introduzca en un proceso de 40 años, en donde Dios declara algo y dice, esta generación no entrará a la tierra que yo les dije que iban a entrar. Serán sus hijos, levantaré una nueva generación. Incluso en ese pasaje nosotros vemos que Dios le dice a Israel, voy a hacerte líder de otro pueblo. Vamos a cambiar el plan que tenemos con Israel y yo te voy a poner como líder de otro pueblo. Entonces Moisés intercede por el pueblo delante de Dios y le dice, ¿qué van a decir las otras naciones? Que tú no puedes cumplir el propósito que tú estableciste para Israel. Entonces Dios entra en misericordia, tan bueno que es Dios con nosotros, ¿no? Que nos ayuda una y otra vez. Y dice, está bien, vamos a continuar con el plan, pero no va a ser este pueblo el que va a entrar una nueva generación. Y ese proceso de 40 años en el desierto, como lo declara la palabra que leímos, hay propósitos definidos. Y dice, te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice, primero, para afligirte. Y la palabra que usa ahí para afligir es para enseñarte a ser humilde, para probarte, para saber lo que había en el corazón, saber lo que estaba en tus pensamientos y si habías de guardar o no sus mandamientos, saber si iba a obedecer o no los mandamientos. Entonces nosotros podemos ver que el desierto para Israel se convirtió en un proceso de prueba para traer humildad, para probar el corazón del pueblo y para traer obediencia también. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, que también lo mencionaron, de que Jesús fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado, el Espíritu Santo lo lleva en un proceso al desierto, nos damos cuenta que los desiertos, no todos los desiertos son tan malos como nosotros los vemos, sino que muchas veces los desiertos tienen propósito en la vida nuestra. Entonces nosotros vemos el ejemplo de Israel, Dios lo está sacando de un proceso de esclavitud, pero antes de introducirlo en la tierra prometida, los lleva por un proceso de formación, el desierto. Y a veces sucede así con nosotros. Dios nos saca de sistemas de esclavitud que eran Egiptos para nosotros y antes de introducirnos a la promesa que Dios tiene para nosotros, para nuestra casa y para nuestra familia, Dios va a formar obediencia, va a formar carácter, va a formar dependencia, va a formar en nosotros fe. Y cuando nosotros logramos salir de esos procesos, nos damos cuenta que ese desierto se convirtió en una bendición para nosotros. Aunque hayamos llorado, aunque nos hayamos lamentado, aunque a veces no hayamos entendido el propósito de Dios, el desierto, ese proceso de formación de Dios para con nosotros, se termina convirtiendo en una gran bendición para nuestras vidas. Yo tengo 3 preguntas que me saltan y quisiera hacérselas y yo sé pues que no es que tienen muchos años ustedes de experiencia como pastores, pero sí ya tienen muchas situaciones, muchas consejerías, muchas personas que han conocido. La primera pregunta es, ¿todos nosotros vamos a pasar algún desierto en algún momento? La segunda pregunta es, ¿cómo debemos de ver el desierto? Y de alguna manera usted creo que respondía, Pastor Ronald, la última es, ¿cuál sería el propósito del desierto en nuestra vida? Algo que es importante en el desierto es que si yo pudiera ver el desierto resumido en una palabra, pudiéramos decir que el desierto tiene que ver con un proceso de Dios. Ahora, la palabra proceso en su significado es acciones a los cuales es sometida una cosa o una persona para transformarla. Entonces, verdaderamente el proceso del desierto era un proceso donde Dios toma a Israel, dice, a como te probé en el desierto. Era un proceso donde Dios toma a su nación para transformarla, para cambiar un sistema de vida que tenían, para cambiar una mentalidad, para producir un cambio. Entonces, cuando nosotros pensamos en el desierto, lo necesitamos ver como un proceso. Hay personas que ven el desierto como el final. O sea, la gente dice, estoy viviendo un desierto. Y lo llegan a visualizar al punto que dicen, ya no tiene sentido mi vida, ya no tiene sentido seguirlo intentando, porque ven el desierto como un final. Pero el desierto verdaderamente es un proceso donde Dios nos transforma, donde Dios moldea el carácter,
Pero sobre todas las cosas, creo que algo, y lo dice Deuteronomio 8, el capítulo con el cual iniciamos, dice, es un lugar donde tu conexión con Dios se afianza bajo un principio importante, de no olvidarnos de que el poder viene del Señor. Porque el desierto, yo creo que la enseñanza más profunda del desierto es que uno aprende a depender del Señor. Uno entiende que no son sus habilidades, uno entiende que no es, porque en el desierto las habilidades no funcionan. En el desierto no hay recursos, o sea, a veces vivimos la vida y la sustentamos en los recursos que tenemos, en las personas que tenemos al lado, pero a veces uno se da cuenta que en el desierto los recursos fallan, las personas pueden fallar, el desierto muchas veces es un lugar donde quedamos solos, pero ahí precisamente donde nosotros desarrollamos en nuestro interior un entendimiento de no olvidarnos que es Dios el que está operando en nuestra vida. Y algo extraordinario en el desierto es que a Israel no le faltó el alimento. No le faltó el alimento, no le faltó el vestido. O sea, Israel de parte del Señor tuvo todas las condiciones que ellos necesitaban para transicionar. Lo único, el aporte que Israel necesitaba desarrollar era uno solo, la fe. ¿Por qué la generación murió en el desierto? ¿Por qué solo un Josué y un Caleb transicionaron a la tierra prometida y los que salieron de Egipto, la primera generación, mueren en el desierto? Porque dentro de su interior perdieron la fe y entraron en la incredulidad, y esa falta de fe les terminó llevando a una rebeldía aún con el mismo Moisés. Entonces pudiéramos decir que una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a tener todo este entendimiento espiritual y de nuestra vida en el cielo y ver hacia adelante que tenemos toda una vida eterna con Él, entonces todos nosotros vamos a pasar un desierto. Veámoslo de esta manera. Hay un desierto que pasó Israel y como tomaba el pastor Rubén una frase que decía que ese desierto fue provocado por el corazón de Israel. Y hay otro desierto que atravesó Cristo, pero ese desierto fue la voluntad del Padre. Entonces pudiéramos ver desiertos en nuestra vida, unos provocados por nuestra mala decisión y otros que son la voluntad de Dios para formar carácter, para formar dependencia. Pero vamos a ir a una pausa comercial y luego que vengamos nosotros vamos a seguir abordando acerca de los tipos de desiertos que nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida.